1:07 de la tarde, 8 minutos ya, y es el momento de hablar con nuestro osteópata y pedagogo, con Marco Antonio Cordero, que nos va a hablar hoy desde el corazón, o eso dice él. Así que vamos a preguntarle precisamente qué es eso de hablar desde el corazón, porque muchas veces lo decimos, ¿verdad que sí? Bueno, pues en nuestra vida cotidiana, en el día a día, cuando estamos hablando con alguien, decimos, sí, es que te lo digo desde el corazón. Vamos a saludar a Marco cuando lo tengamos en pantalla. Muy buenas, Marco. Buenas tardes, Rocío. ¿Qué tal? Buenas tardes y encantada de verte de nuevo después de este parón de la feria, de nuestra Feria de la Manzanilla, y aquí retomamos y volvemos, Marco. Y volvemos con un tema muy interesante y muy bonito, creo, también a la vez, que es hablar desde el corazón. Cuéntanos, ¿qué es eso de hablar desde el corazón? Pues sí, tú lo has dicho. Esto puede ser muy fácil o complicarse. Bueno, complicado. Yo siempre digo, o nosotros decimos desde el equipo de hemoconciencia con el que trabajamos, Miguel Ángel, Javiela, decimos que las cosas no son complicadas. Las cosas requieren tiempo, trabajo y perseverancia. Y práctica, sobre todo. O sea, hablar desde el corazón. ¿Tú te consideras que hablas desde el corazón, Rocío? ¿O le das muchas vueltas a las cosas? ¿Intentas maquillar? ¿Intentas de ponerle mucho decorado? ¿O No, vas directa? yo creo que yo soy muy visceral y yo creo que eso es un hándicap muchas veces. Un hándicap. Sí, yo creo que hay que Vale, o pensar sea, más las cosas, pero bueno. Vale, bueno, eso lo vamos a decir o lo vamos a comentar ahora. Entonces, no es ni sencillo ni es complicado, simplemente hay que aprender a hacerlo y llevarlo a la práctica, ¿eh? Sí. Cuando nosotros éramos niños, ¿tú te acuerdas cuando eras niño que soltaba, cuando eras niña que soltaba cualquier cosa y todo estaba correcto, todo estaba bien? Ahí, ¿eh? ¿Qué Porque eres pasa? niño, ¿verdad? La inocencia del Claro, niño, como que, bueno, no pasa nada. es que es un niño. Claro. Es un niño. ¿Os dais cuenta cuando muchas veces los niños juegan a ser adultos y cómo se posicionan, cómo toman los roles, cómo se posicionan los roles y cómo les cambia la actitud? Bueno, pues yo voy a hacer mi padre es abogado y yo voy a hacer de abogado y se ponen súper serios y se Sí. ponen súper solemnes ahí. ¿Qué pasa ya? ¿Sabes? Entonces, son los personajes que creamos los adultos, los roles que cumplimos, que creemos que tenemos que cumplir desde la inconsciencia y nos metemos ahí en una dinámica que al final eso no nos damos cuenta y nos limita y no nos permite fluir, no nos permite disfrutar de la vida y estamos en un mundo en el que, bueno, tendríamos que mirarnos un poquito más y aprender un poquito más sobre cómo nos sentimos, sobre conciencia emocional, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese no es el tema hoy. El tema es hoy hablar desde el corazón. Eso. Entonces, la forma de comunicarnos una vez que ya vamos siendo cada vez más mayores, ¿no? Pues las experiencias, nuestras circunstancias, pues nos van modelando y nos van, a las cosas a las que nos vamos exponiendo, nos van redirigiendo hasta que llega un momento en el que dejamos de comportarnos como niños. Entonces, lo que decíamos ahora, a ti muchas veces te cuesta, o sea, te genera un problema ese, llamémosle, no tener filtro. ¿Podemos definirlo así, Rocío? Sí. Podemos definirlo así, Marco, sí. Yo digo las cosas y es que yo no tengo filtro. Tampoco se trata de eso. Ya. ¿Podemos decir cualquier cosa sin filtro? Oye, la respuesta es no. No. O sea, un no en mayúscula, en la N mayúscula y la O mayúscula. No se trata de eso, como bien decía. Ahora, hablar desde el corazón, ¿eh? Cuando ese corazón o nuestro corazón lo tenemos lleno de ira, de impotencia, está tentadito por el egoísmo o está influenciado por este que hoy voy a sacar aquí, nuestro amigo, el que sospecha al terrorista, cuando está dirigido por él, no es la mejor opción hablar desde el corazón. Hay que hacer ese trabajito, el silencio al final, en la mayoría de las ocasiones cuando nos sentimos de esa forma, es la mejor opción. Es lo más recomendable, Rocío. Cuando tú tengas que emitir una respuesta y te conectes con ese sin filtro tuyo, estás atenta a cómo te estás sintiendo en ese momento. Porque al final eso puede ser como que genere un conflicto mayor, puede ser que genere una explosión, puede ser que estés cogiendo una mina de mano, una granada de mano, la quita la anilla, la estás tirando
en medio de la conversación que tienes o de la comunicación que tienes con la otra persona. Cuidadito con eso, ¿eh? Tenemos que, en este sentido estricto, hablar desde el corazón es un ejercicio reservado para aquellos momentos en los que estamos en disposición de ello, ¿eh? Es un hábito en el que podemos impregnar o que con el que podemos impregnar todas nuestras actitudes cotidianas. Lo podemos utilizar no solamente para la comunicación, sino para el saludo, para el trabajo, para el deporte. Hacer las cosas desde el corazón, hacer las cosas desde la vulnerabilidad. Es un ejercicio que, en cierto punto, es un tipo de comunicación, es un tipo de actividad, cuando queremos conectar con algo, con alguien que nos va a hacer sentir de maravilla. Entonces, vamos a definirlo ya directamente. ¿Qué es hablar desde el corazón, Rocío? Pues eso es un imperativo, es un principio que puede resultar algo confuso, nos podemos confundir. ¿De qué se trata? A ver, eso consiste en compartir las mismas palabras, que forman parte de nuestro hilo de pensamiento, y si ese hilo de pensamiento está atrapado aquí por nuestro terrorista, ¿qué? Que no sé, ahora, si está atrapado o está llevado por él, pues no es la manera, es cantar nuestras verdades, como coloquialmente lo podemos decir, pues tampoco. ¿A qué hace referencia eso de hablar desde el corazón? Pues hace referencia a la capacidad para comunicarnos de una manera tanto afectiva como asertiva. Recordar la asertividad, que eso lo hemos hablado otras muchas veces, la forma en la que nos disponemos ante cualquier situación para reducir el conflicto, para manejar la situación y para tener una comunicación fluida y agradable con la otra persona. Son una serie de técnicas, son una serie de directrices que las podemos adquirir y que nos va a mejorar muchísimo la comunicación, tanto intrapersonal con nosotros mismos como interpersonal con los demás. ¿Qué pasa? Que nuestros sentimientos más auténticos, muchas veces pues no los damos a conocer. Entonces, hablar desde el corazón pues sería poner sobre la mesa pues nuestros sentimientos. Bien. Ahora, sin otro objetivo de darlos a conocer, no para hacer sentir mal al otro o para utilizarlos para conseguir, no, sino el mero hecho de contar, exponer cómo nos sentimos. Yo siempre utilizo mucho, Rocío, yo creo que tú alguna vez lo has leído por ahí en alguno de los estados que yo pongo y las cositas, que a mí siempre me gusta recordar y recordarme que en nuestra vulnerabilidad está nuestra fortaleza. Vamos a dejarnos de capas de protección, vamos a dejarnos de corazas, etcétera, etcétera. Porque si nos ponemos o tenemos una coraza, todo lo que nosotros queremos dar choca en esa coraza, claro, y todo lo que tenemos que recibir va a chocar en esa coraza. Entonces vamos a estar siempre en un proceso de limitación. Entonces, en nuestra vulnerabilidad está nuestra fortaleza. Precisamente, esa espontaneidad infantil es la capacidad que tienen los niños para hablar desde el corazón, que ya desde la perspectiva adulta ya se pierde. El niño dice lo que piensa y no tiene problema en ser injusto ni en ser ofensivo. ¿Por qué? Porque sus palabras son neutras, no tienen incorporado sentimientos, tienen poquita información ya recolectada, recogida e impregnada a la hora de expresarse. Pero el adulto, ¿qué pasa? Que el adulto ahí lleva un montón de carga emocional que a veces nos perturba, nos limita y nos fastidia, Entonces, el adulto puede comprender que está frente al otro, que merece consideración y respeto, cuando habla desde el corazón. ¿Por qué? Porque un mismo mensaje puede transmitirse, hay que tener claro que un mismo mensaje se puede transmitir de múltiples maneras diferentes. Es cuestión de trabajarse y de buscarlas, es cuestión de pararse. De pararse. Bueno, Marco, ¿y cuál es la clave para hacerlo, para poder hablar desde el corazón? Vale, bueno, pues la clave de hecho es muy sencilla. Es el respeto. Hablar desde el corazón es un acto de respeto, Rocío, ni más ni menos. Tanto para nosotros mismos, cuando tú no es que pongas filtros, sino cuando tú eres capaz de hablar desde el corazón para lo que te pasa a ti, eliminando eso, yo es que no tengo filtros, sí, lo que hablábamos antes, sí, ese visceralismo,
que te perjudica, porque uno puede ser visceral, pero visceral desde una, no una neutralidad en sí, pero sí desde un cómo yo me siento. Entonces, ahí estaría de maravilla. Ahora, cuando tú utilizas eso y ya sueltas sapos y culebras por la boca, mal asunto. Entonces, la parte fundamental es el respeto. Y la palabra respeto viene de dos raíces latinas que son la parte de que significa que significa volver o repetir, y la otra que es spectrum, que significa aparición. Esto lo voy a leer aquí literalmente, que lo tengo apuntadito. Que desde un punto de vista, entonces, desde un punto de vista etimológico, el respeto vendría a ser algo así como volver a mirar o reconocer la existencia de algo o alguien, tener en cuenta al otro a la hora de expresarnos. Entonces, cuando reconocemos al otro, reconocemos al otro y nos reconocemos a nosotros dentro de esa conversación, pues eso implica pues tener en cuenta una constelación de sentimientos propios, de ideas, de vivencias, de sueños, y a la vez tener en cuenta también cómo el otro puede estar sintiéndose. Sí. Asimismo, en este caso, el respeto no se limita solamente a reconocer, sino también a preservar y a proteger esa existencia, a proteger ese mundo. No tenemos que, cuando hablamos desde el corazón, no tenemos que tener la intención de descomponer ese sistema que se ha creado. No tenemos que tener la intención de deshacerlo, ni tampoco de destruirlo. El respeto vale sobre todo para uno mismo y sirve también para que saber qué debemos hacer con para y con los demás. Solo se puede hablar desde el corazón, desde esta premisa, la de el respeto a mí mismo y el respeto a los demás. Sin ese yo no tengo filtro. Vale, apuntado queda, Marco. Bueno, ya para terminar, danos unos tips, que es lo que nos gusta para, bueno, pues para poder practicar esto de hablar desde el corazón. Vale, bueno, como siempre repito, la asertividad, la empatía, todo eso son piezas fundamentales dentro de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional, si la llevamos a la práctica y la incorporamos a nuestra vida diaria, pues nos permite vivir muchísimo más tranquilos y con muchísima mayor calidad, tener una vida de mayor o de muchísima mayor calidad de vida, vivir en la tranquilidad y paz, Rocío. Entonces, la comunicación asertiva con los demás, pues nos remite pues a ese abanico tan heterogéneo de opciones. Entonces, si las conocemos y las ponemos en práctica, las ejercitamos, pues nos ayuda a mejorar la forma en la que interactuamos con los demás, en la forma en la que interactuamos y nos relacionamos con los otros. ¿Qué pasa? Que, sin embargo, hablar desde el corazón va un poquito más allá. Utilizamos eso y a la vez utilizamos hablar desde el corazón, nos lleva un poquito más allá, siendo pues muy sencillo. Solo es necesario hablar desde uno mismo y no desde el otro. Y ahora os voy a poner 2 o 3 ejemplillos para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, en lugar de decir, tú has hecho que yo me enfade, que es muy típico, es que tú me has enfadado o tú has hecho que yo me enfade. ¿Cuántas veces escuchamos eso al cabo de los días? O hay que ver cómo me ha tratado, o hay que ver lo que me ha dicho. Si eso lo modificásemos y lo recogiésemos y en vez de el proyectarnos sobre el otro, dijésemos, yo me enfado cuando sucede esto, o cuando tú me hablas así, yo me siento de esta manera, ya no es tú me estás haciendo sentir así, sino yo me siento así cuando tú funcionas de tal o cual forma. En vez de decirle a alguien, por ejemplo, tú deberías de hacer esto o tú tienes que hacer aquello, aquellos consejitos que normalmente damos que en la mayoría de las veces nosotros somos incapaces o ni siquiera hemos puesto en práctica en nuestra vida o ni siquiera sabemos cómo tenemos o cómo se tiene que hacer y le decimos a los demás cómo tienen que hacer las cosas. Si en vez de utilizar eso, podríamos decirle a mí me gustaría que pudieses hacer o que hicieses esto porque al final va a hacer que tú y yo estemos más tranquilos, que estemos más relajados, que funcionemos de otra forma. Entonces, hablar desde nosotros mismos, pues eso ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a que esas conductas
nos hacen sentir de una forma o de una manera y no hacemos culpable o responsable a los demás de cómo nos sentimos. Nosotros somos responsables de cómo nos sentimos. Esa es una premisa fundamental. Los demás pueden funcionar de la forma en que pueden funcionar, o funcionan de la manera en que funcionan, pero el hecho de cómo nos sentimos nosotros ya depende de nuestra responsabilidad propia, de nosotros nada más. Bien. De cómo nosotros tomamos lo que hacen los demás. Entonces, es muy recomendable, pues, conectar eso con nosotros mismos, hacer trabajitos de conciencia emocional, hacer trabajitos de respiración, de relajación, buen descanso, actividad física, ¿eh? Con eso nos vamos a conectar y vamos a ser capaces de reconocer nuestros propios sentimientos, vamos a ser capaces de gestionar nuestra actividad interior y luego pues vamos a ser capaces de dirigir, de controlar, de manejar el cómo nos expresamos. Entonces, por ahí van las cositas pues muy bien encaminadas y eso al final pues nos va a llevar al respeto, nos va a llevar a ser consecuentes, a la coherencia interna y a la coherencia externa y al final pues de ese modo pues podemos hablar de manera cordial, que fluya y sobre todo pues exponernos sin sentirnos mal y sin sentirnos vulnerables. Bueno, Marcos, yo creo que sí que hemos tomado nota todos los que estamos aquí en plató y todos los que te están viendo desde luego en casa. Así que muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis buen fin de semana. Igualmente. Nos vemos la semana que viene. Un besazo. Hasta la semana que viene. Un abrazo para todos.